Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Los Vikikos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Aquí traemos a gente especial siempre. En otra vida fue viajero, fotógrafo, crossfitero y apasionado de la cocina. Es cardiólogo y uno de los médicos más seguidos en redes sociales, ya que, como él mismo describe en su perfil, habla de manera clara y rigurosa sobre el estilo de vida, salud y corazón. Si os digo eso, ya seguramente tenéis pistas de quién es. Es un apasionado de cómo los hábitos saludables son promotores de una buena salud y desde un punto de vista científico y divulgativo nos enseña a cuidar del órgano más importante que tenemos, nuestro corazón. Hoy tenemos en Los Vikikos a el doctor Avellán. Bienvenido, mil gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a vosotros por invitarme aquí. Para mí es todo un placer, la verdad. Y bueno, nada, pues dispuesto a estar un rato con vosotros y a comentar, a hablar o tratar temas de salud, de lo que creáis. Doctor. Por favor, no me llames doctor. No ha traído la bata hoy. No he traído la bata, efectivamente. Yo sé que soy doctor y que tengo y al fin y al cabo mi imagen en redes sociales se basa en eso, porque esa es mi razón de ser. Pero es verdad que desde bien al inicio intenté separar un poco o acortar este espacio que hay entre lo que se entiende como medicina clásica y el médico, que yo creo que debe ser el más oportuno, que es el real, el que está con el paciente. También es que tenemos el concepto de médico como siempre personas más mayores, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también choca mucho el hecho de que seas médico o doctor y que seas tan joven, fuerte, ¿no? Es como eso también llama mucho la atención. Bueno, puede que sí, puede ser. En realidad luego te vas al hospital, ¿sabes lo que pasa? Que también el hospital o la medicina, la salud, tal y como está montada, también es muy jerarquizada. O sea, no hay jefes de servicio muy jóvenes. Entonces sí que es verdad que la imagen, lo que se suele proyectar desde un punto de vista del hospital de la salud, pues suele ser gente más mayor. Pero eso no significa que no existan infinidad de médicos jóvenes. Tenemos una formación en España. Menos mal, ¿no? Porque si no, en unos años no tendríamos que nos atienda. Yo recuerdo una vez que en mi primer año de ser médico que traté a una familia así de gente en urgencia, traté a una paciente y estaban ahí con su familia y me empezaron, qué médico más joven, qué médico más joven. Y yo decía, pues muchas gracias. Y dice, ¿pero cuántos años tienes? Y digo, yo 24. Y decía, pues no eres tan joven. Digo, ¿cómo que no? Vamos a ver. ¿De verdad? Sí. Madre mía. Lo vamos a ver. ¿Cuánto llevas ya como médico? Pues yo creo que la carrera se termina así con 24 años y en general en España sí no pierdes ningún año, o sea que debo llevar pues casi 13 años, ¿sí? Madre mía. Sí. Es que ya somos más mayores, ya no somos tan jóvenes, no creemos claro. Jóvenes, pero no tanto. ¿Cómo pasa el tiempo, Luego tenemos la cabeza igual que hace 10 años, pero decimos no. Oye, es que me sale decirte doctor. Bueno, o sea, pues tú es como quieras, Javi. No, José, le podemos llamar José. Oye, la mayoría de la gente, para que tú sepas, tiene un concepto de que, yo creo que no son conscientes de la importancia que es entrenar, cuidarse, para tener una vida saludable. Qué importante es. No se dan cuenta hasta que tienen un susto, ¿no? Eso siempre pasa. Claro. Y hay muchos casos ¿Esto lo ves mucho? Continuamente. De hecho, yo estoy muy sensibilizado con esto. ¿Sabes lo que me pasó personalmente a mí y por qué decidí hablar un poco más y abrirme canales de divulgación sobre lo importante que es llevar buenos hábitos? Porque, para empezar, me enteré de las repercusiones que tenía cuidarse mal. Y yo me enteré con 30 y algún años. O sea, yo, médico con una especialidad en cardiología, subespecializado en cardiología intervencionista, con máster, con tesis doctoral, o sea, con todo. De repente me meto a fue un box de CrossFit donde la gente me empezó a hablar de cosas para mí extrañas, como que los yogures no eran saludables, como que la leche es mejor tomarla entera que desnatada. Y yo, como soy una persona curiosa, yo decía, porque la primera reacción que yo tuve, que yo creo que es un mal endémico en el colectivo sanitario médico, es, ¿qué va? No tienes ni idea. Digo, si me vas a decir tú a mí que yo me dedico a la salud, que es sano o que no. Entonces, pero como soy una persona curiosa, pues al final me puse a estudiar, a investigar, y mi sorpresa fue que efectivamente muchas de estas cosas tenían razón. Entonces yo viví como una especie de transformación a los 30 y pocos años y para empezar a ponerla en práctica, y de repente me vi pues más capaz que nunca, más fuerte que nunca, incluso estéticamente yo me vi mejor que nunca.
Y dije, no puede ser. Si yo estaba equivocado, yo creo que esto debe de saberlo la gente. Y entonces empecé a divulgar un poco desde el punto de vista, ¿verdad?, médico, de salud, con estudios científicos, para intentar, bueno, pues que la gente supiera esto, porque sí que tengo claro una cosa, y es que si tú no eres consciente de lo importante que son los hábitos, pues no vas a lograr ningún cambio nunca, porque lo primero es tener claro lo importante que es para tu salud. Ostras, lo que dices me parece súper fuerte porque, o sea, estamos de acuerdo que entonces todo el mundo que se dedica al tema de la salud, médicos, etcétera, y especialidades, como está tan relacionado con los hábitos, sí, prácticamente debería haber una asignatura de un poco de nutrición, entrenamiento, de ejercicio, ¿verdad? Y eso no de existe, nutrición ¿no? hay, mira, yo de nutrición hay y es opcional, es optativa. Yo la di y ahora, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces... Si te fijas solo en la teoría, no te claro, enteras. O sea, claro. Yo recuerdo que me hablaban de alimentación natural una profesora que es maravillosa y es buenísima, que es la doctora Garaulet, la que me dio clase a mí en la Universidad de Murcia, que sabe mucho y es muy reconocida a nivel mundial, ¿eh? Y me hablaba de todo esto. Pero luego al final, si no hay digamos, si ves que no está en consonancia con otras cosas que te enseñan en otras asignaturas, pues tú dices, eso es la nutrición. Yeah. Pero cuando de verdad te das cuenta que sí que hay mucha evidencia y muchos estudios que sí que apoyan todo esto de que la alimentación natural, que en una dieta cuantas más vegetales o plantas, más saludable, la importancia de la microbiota, todo eso si solo lo das en una asignatura que es una optativa, pues te parece que es eso, algo optativo, accesorio. Claro. En cambio, si te lo dieran en cardiología, si te lo dieran en neumología, si te lo dieran en el aparato digestivo, tomarías de verdad pues una conciencia de... Esto Oye, es importante de verdad, claro, ¿no? Y no es algo optativo. Qué fuerte. Claro, eso es lo que Muy pasa. Entonces fuerte. hay que cambiar mucho todo el sistema para que de verdad seamos, bueno, pongamos en valor pues al entrenamiento, bueno, a la nutrición y al entrenamiento, ya eso ni te cuento. O sea, eso ni hay asignatura ni nada dentro de la medicina, que es brutal. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Y eso por qué? Pues porque clásica, bueno, tiene una razón de ser y es sencilla, y es que mira, y abrimos un melón muy gordo, ¿eh? Yo no sé si vosotros queríais hablar de esto, pero ¿por qué no se le da importancia a la nutrición y al ejercicio dentro del sistema sanitario? No voy a decir de la salud, del sistema sanitario. Pues porque no da dinero. Ya está. No es que, por ahí se dicen, los médicos son unos vendidos o el sistema sanitario es un vendido. No estoy de acuerdo, pero sí que es cierto que tenemos que admitir que el sistema sanitario... La cultura del propio sistema, ¿no? Un poco como está montado. A ver, ¿quién investiga algo? Porque investigar vale muchos millones. Laboratorios que pueden sacar luego una renta. Entonces se investiga sobre todo en cosas que luego dan un beneficio. Que no significa que no funcionen ni que que sean mentiras o sean falsas las investigaciones. Son reales. Pero solo se investiga y se da valor a lo que luego puede tener una renta. Sacar estudios de nutrición y ejercicio es mucho más difícil y sobre todo es mucho menos rentable. Entonces al final tú tienes unas guías para tratar X enfermedad, la que sea, que están montadas sobre todo en base a evidencia rentable. Eso hace que cuando tú pues, te coges un libro de cómo tratar X enfermedad, me da igual, la que sea, sobre todo va a darle protagonismo a lo que se ha investigado, que en cierto modo es lo que es rentable. Por eso la nutrición y el entrenamiento, el descanso, todo esto que no da dinero, es ponerse al sol. Se podría decir que el sistema sanitario está súper sesgado, ¿no? Es que yo creo que más que sesgado es parcialmente ciego, ¿vale? Más que sesgado, porque creo que las investigaciones la mayoría se hacen bien y se puede y son reales, pero sí que es verdad que en cierto modo, pues lo que no se investiga no significa que no sea cierto. Claro. Entonces, digamos que si tú no tienes, como lector o como sanitario que estudia, la mente bien abierta para decir, sí, esto puede ser real, pero a lo mejor hay algo más que yo no estoy viendo. Y en este caso, pues hablamos de los hábitos, de comer bien, de entrenar, de descansar. ¿Y te ha pasado alguna vez en redes que otros médicos, a raíz de verte y de seguirte, se hayan animado a... O sea, ¿eres influenciador de otros médicos? Es una pregunta un poco, porque no lo sé, obviamente, pero en mis compañeros yo creo que sí. Yo creo que sí. En mi servicio, por ejemplo, que yo hablo mucho de esto y soy como el pesado del estilo de vida, entre comillas, yo veo que mis compañeros de servicio son más conscientes y tienen en cuenta más la nutrición y todo. Sí. Hasta mi jefe y cosas así que antes, pues esto yo veo que hablaba poco, ahora de vez en cuando da unas charlas ahí en las sesiones clínicas que yo pienso por dentro, mira qué orgulloso estoy de que mi jefe diga todo esto. Sí. Estoy súper contento por eso. Yo estoy flipado con lo que estás diciendo, te lo juro por Dios, porque es que hay mucho para hablar sobre este tema. Entonces, ¿las vacunas?
Uy, qué bueno, me sacas el tema de las vacunas. O sea, claro, es que yo estoy vacunado, entonces estoy jodido. Me pones el nombre de ¿estás vacunado? Yo sí, de 2 solo. Yo puedo, yo esto lo he dicho alguna vez en redes y tal, pero no me importa. Yo me vacuné solo de una dosis. ¿Sabes por qué? Pues porque pillé el COVID con una dosis y entonces, claro, ya no hacía falta que me vacunara y con la segunda dosis volví a pillar el COVID. O sea, con la segunda vacuna yo acabé de poder pillar el COVID. Entonces yo tuve pasaporte COVID durante mucho tiempo por haber pasado el COVID. De hecho, vamos, cuando lo hemos hablado antes, incluso en enero, cuando iba a entrar al programa de televisión de cocina, yo pillé el COVID, eso fue real y por eso no pude entrar. Pero fíjate que ahora, a pesar de que se recomienda la vacunación en escenarios o en personas que tienen alto riesgo de ponerse malos si pillan el COVID, es algo que a la vista está, la gente no se está vacunando tanto, ni siquiera tanto el sistema sanitario, y no está habiendo ningún problema con los enfermos de COVID, que el COVID sigue estando, pero ahora se puede trabajar con COVID, simplemente llevando las precauciones, las mascarillas, las precauciones que tenemos que llevar todos cuando tenemos una infección, y bueno, y no está suponiendo a lo mejor tampoco nada. sabes si tienes COVID, ¿no? Porque yo la semana pasada, por ejemplo, estuve mala y creo que tenía COVID, Sí, porque bueno, te puedes hacer hace el 2 test. y aún no tengo sabor, o sea... Te puedes hacer el test. Lo que quiero decir es que, desde mi punto de vista, ¿vale? Y esto es solo yo y no creo que tenga que hablar más que esta es mi opinión. Pero igual que en un primer momento fue importante la vacunación, a pesar de que es cierto, se veían ciertas repercusiones con la vacuna. Cardiovasculares. Es verdad que no fueron graves, pero todos lo vimos y eso es real. Y si te preguntan por ahí, es verdad. Nosotros tuvimos más ingresados con pericarditis y miocarditis leves después de la vacunación en gente joven y eso es un hecho que tenemos todos que admitir. A pesar de que no fueron complicaciones importantes, existieron, pero sí que es verdad que coincidiendo con la vacuna, la importancia de una infección COVID, de la infección COVID, bajó mucho, coincidiendo con la vacuna. No podemos decir otra cosa. No sabemos si fue exactamente la vacuna o que el COVID se hizo menos peligroso. Pero es muy agresivo decir las vacunas no funcionaron para nada, o demasiado valiente. Me parece hasta incauto. ¿Vale? Porque coincidió con la vacunación, con que el COVID se hizo menos peligroso. Ahora bien, hoy en día tenemos que admitir que sin una gran campaña o sin una gran dosis de vacunación, porque las vacunas hasta se devuelven, el COVID no está siendo un problema. Entonces, si a mí me preguntan, hoy en día creo que la vacunación COVID debe ser para personas que tienen alto riesgo de ponerse malos, como por ejemplo cuando hay que vacunarse, hay otras personas que tenemos que vacunarnos de la gripe anualmente, porque si la pillamos nosotros, esas personas, o nosotros, nuestros pacientes, pues puede ser importante. Pero poco más. No sé si te contesto. Sí, al final, o sea, me contestas, pero bueno, o sea, yo lo que entiendo es que con esto es que, por lo llevarlo un poco a mi rango, Sí. Que yo pillé el COVID fuertemente, pero me duró 2 días. No sé si... Yo pillé el COVID y yo lo pasé mal. Fue una infección potente. O sea, yo pasé una noche que deliraba, o sea, yo deliraba, o sea, yo no sé ni dónde estaba, de la fiebre que me dio, pero al día siguiente estuve todo el día en cama y al segundo día empecé a entrenar. Y cada vez que entrenaba, entrené 10 minutos. Y cada vez que entrenaba, te lo juro que notaba como mi cuerpo corriéndose. Claro, enseguida se aceleraba. Increíble. Y tardabas en recuperarte, yo por lo menos, yo que entrenaba bien entonces, varias semanas hasta yo notar que mi cuerpo respondía de una manera habitual. Pero Él se refiere a que como cada vez que entrenas, como si el cuerpo se reciclara y en vez de tardar 2 días en recuperarte, como tardaba que menos. ya tardas Hombre, menos. claro. ¿Sabes? Me encontraba mejor. Claro, Y era, claro. hostias. Y al día siguiente me acuerdo que hice media hora y dije, ostras, pero que me noto mejor. O sea, después de entrenar, yo notaba como mi cuerpo estaba mejor. Mejor que antes de entrenar. Yo siempre lo digo, es verdad que cuando estás en el punto álgido de una enfermedad o de un virus o tal, no es recomendable entrenar, o sea, es mejor descansar. Pero es verdad que cuando estás saliendo y recuperando, el hecho de entrenar y cuidarte, evidentemente, te ayuda mucho. O sea, notas, a lo mejor no es lo que más te apetece porque sigues estando como débil, pero cuando lo haces es como si pusieras la máquina en marcha, ¿sabes? Claro. Tienes que pensar que el entrenamiento
entrenamiento es un estrés muy controlado al cuerpo, que tú le puedes dar el nivel que tú quieres de exigencia, y eso se sigue de una serie de adaptaciones que son antiinflamatorias, que cuando estamos con un proceso catarral, una infección que ya no es importante, pues le viene bien al cuerpo porque es antiinflamatorio. Es como tomarse pues un antiinflamatorio, al fin y al cabo, de manera natural, ¿no? O sea, aquí va la pregunta, una de las preguntas que tenemos, que es ¿qué es de importante? ¿Cuáles son los beneficios de entrenar fuerza para tener un corazón sano? Pues... ¿Cómo es de importante? Es que es vital, así de claro. Mira, con la fuerza lo que ha pasado es que clásicamente a los cardiólogos no les gustaba entrenar fuerza o recomendar entrenar fuerza, porque cuando nosotros entrenamos, vamos a compararlo con salir a hacer bici, intensidad moderada o trotar, ¿no? Cuando nosotros entramos fuerza, nuestra presión arterial sube más, porque básicamente cuando contraemos grandes grupos musculares, suponemos, pues de manera física, el cuerpo, entre comillas, los músculos, imagínate, se hace una sentadilla. Los músculos grandes de las piernas y los glúteos contraen mucha vasculatura, con lo cual el cuerpo tiene que luchar contra, digamos, una manguera que está siendo aprisionada. Tiene que bombear para llevar sangre ahí. Exacto, y hay presión, es como si pisáramos una manguera muy fuerte. Eso aumenta mucho la presión arterial. Pues eso, todo el mundo sabe que tener la tensión alta es malo para el corazón. Congestión, ¿no? Claro, también. Bueno, eso viene después con la dilatación de la vasculatura, de esa musculatura. Claro, todo el mundo sabe que tener la presión alta es malo para el corazón, con lo cual eso nos limitaba un poco. Luego también sabíamos que la presión que supone que soporta la aorta también es un riesgo cardiovascular, porque la aorta se puede ir dilatando. Eso no nos gusta a los cardiólogos. Y luego muchas veces entrenar fuerza no consigue las adaptaciones cardíacas en el tiempo en el corazón, de dilatación del corazón, que la contracción sea más eficaz, porque al fin y al cabo solo estamos contrayendo un músculo de manera muy rápida. Entonces eso no nos gustaba. Pero ¿qué es lo que pasa? Que habíamos olvidado o no teníamos en cuenta una cosa que ahora tenemos muy clara, y es que el músculo, nuestro sistema muscular, es súper importante desde el punto de vista metabólico para el buen funcionamiento del cuerpo. El músculo no es un órgano tonto que moviliza articulaciones solamente, sino que produce hormonas que, cuando lo tenemos un músculo sano, actúan en el propio músculo haciendo que funcione mejor, actúan en los tejidos de alrededor. Eso se llama, es un órgano paracrino, porque actúa en los tejidos de alrededor, en los huesos. Si nosotros hemos entrenado fuerza durante toda la vida, tendremos unos huesos más fuertes y más preparados para soportar, el peso o las desavenencias de la vida, y luego, como la masa ósea se pierde a lo largo de la vida, cuando ya somos mayores, pues si hemos llegado a un pico de masa ósea mayor, pues vamos a sufrir menos osteoporosis, por ejemplo, y menos fracturas cuando somos mayores. Más aún, hombre, sobre todo. ¿Pero por qué le pasa a las mujeres? Le pasa a las mujeres porque clásicamente han entrenado menos fuerza que los hombres, que eran los que trabajaban en el campo. No. Yo pensaba que era genético. Obviamente tienen menos masa ósea y menos masa muscular que el varón de manera genética. Pero ¿por qué sobre todo es una enfermedad que se asocia a la mujer mayor? Pues porque hace 30, 40 años las mujeres no hacían los trabajos forzados que solían hacer los hombres. Y por eso se entiende que es una enfermedad de la mujer, pero no lo es. En realidad es de no haber hecho ejercicio durante nuestra... Sin embargo, tío, la gente de Bali, por ejemplo, la gente mayor, yo veo más gente mayor mujer que hombre. Es que las mujeres viven más que los hombres. Eso es otra cosa, pero eso ya entra dentro de otros hábitos. Sí, bueno. Menos saludables. Es que yo sé que es importante es de corazón, que tener un corazón sano, porque yo siempre cuando voy a operarme o algo, que me he tenido dos operaciones en mi vida, y cuando he ido a operarme siempre me han dicho, joder, qué corazón más sano tienes, ¿no? Y hace poco tuve una anécdota contigo, que me ayudaste mucho, te quiero agradecer, que me empezó a dar bradicardias. Como siempre digo, fatal, no entiendo nada. Entonces, explica qué es eso para la gente que no lo sepa. Lo que te pasó a ti, básicamente, una bradicardia es, por definición, frecuencia cardíaca inferior a 45 o 50 latidos por minuto. Lo que pasa es que algunas enfermedades se pueden expresar con una bradicardia, sobre todo enfermedades cardíacas. Pero lo que pasa también, y esto es una cosa así muy curiosa, mira, cuando nosotros establecemos la definición de bradicardia, eso no tenemos un manual divino que nos haya venido algún dios a decirnos bradicardia es esto, no. Eso lo hace el hombre investigando, viendo, vamos a ver, ¿cuál es la frecuencia cardíaca habitual de la gente? Bueno, pues entonces vimos hace unos años, unas décadas, que la frecuencia cardíaca habitual era de 50 a 90, estaba la mayoría de personas, con lo cual definimos un límite, que taquicardia es por encima de 90 a 100 y bradicardia por debajo de 50 a 45. Pero eso es en función a la mayoría de gente que nosotros vimos.
Si nuestra muestra no es deportista, es posible que estemos valorando unos signos vitales de gente no óptimamente, no activa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando nosotros vemos el corazón de la persona que hace ejercicio, del deportista, suele tener un tono del sistema nervioso que se llama parasimpático mayor, porque es una persona que está entrenada. Con el entrenamiento nosotros ponemos en marcha el sistema nervioso simpático y su antagonista es el parasimpático. Cuando nosotros estamos bien entrenados, nuestro cuerpo sabe hacia dónde puede llegar. Y cuando no está llegando ahí, es decir, en reposo, está súper relajado. El tono del parasimpático es mayor y eso hace que la frecuencia cardíaca disminuya. Entonces, muchas veces en gente que hace mucho ejercicio, un entrenamiento bien, pues suele tener una frecuencia cardíaca en reposo inferior a 50, 45, incluso por la noche menos de 40. Yo tengo 30, Claro, 32, 34. Eso hacerlo por la noche en un tío deportista que está sano, que no tiene ningún síntoma, no pasa nada. Ahora, si tú me dijeras, mira, pues soy una persona con bastantes décadas más de vida, que he tenido un mal estilo de vida, pues yo no le digo eso, no es nada. Le digo, vente al hospital, claro, que vamos a ver qué pasa, ¿sabes? No, yo nunca he bebido, Sí. he empezado a beber vino a los 33, o sea que... Sí, pero vamos, que No te pasa bebes nada, 2 beber copas de vino vino. a la Sí, semana como mucho. Que vamos, pero que nunca he Bueno. bebido alcohol, nunca he fumado, nunca he tomado droga ni nada, o sea que... Lo tuyo tiene, vamos, un 99,9% de probabilidades de ser una repercusión. Sigue con un entrenar. poco de preocupación, como Que puede va, ser, ¿eh? no. Que yo no he fumado. Que no pasa nada. Pero tío, me encantabas en redes sociales, pero es que ahora me encantas más porque es que hablas tan bien, hijo mío. Es que- Se entiende espectacular, ¿eh? Te Yo lo estoy juro, así. me encanta porque hablas como si fuésemos un paciente. Te lo digo porque es que hablas súper bien, tío. Te entiendo. A mí me No. cuesta entender a la gente. A los pacientes le hablo así, yo creo que se quedan muy contentos también, pero no como si fuerais pacientes. Ya, es verdad. Intento explicar cosas que son como un poco complicadas para todo el mundo, porque es que es lo que he dicho, es que tenemos que ser conscientes de todo esto. Si no lo sabemos, ¿cómo vamos a intentar mejorar, no? Claro. Oye, viendo un corazón, Ujú. tú, o viendo a la persona, mejor dicho, o estudiando un corazón Sí, de una sí. persona cuando te viene a tu consulta o a tu hospital, lo que sea, Sí. ¿sabes si esa persona hace entrenamiento de fuerza o no? Seguro. O sea, no sé si de fuerza. Quizá O de entrena, quizá, o que tiene fíjate. una vida más activa. Sí. Es que el corazón es distinto. Totalmente, 100%. Esa pregunta no me la había hecho nunca, pero es súper buena, sí, 100%. Y tú sabes si entrena mucho o entrena poco. Sí. ¿En serio? Sí. No podéis mentir. Sí, no. Vamos a llevaros al doctor ya. No puedes mentir. Sí, lo sabes. Porque el ejercicio supone una serie de adaptaciones cardíacas a las cavidades cardíacas que, se moldean para lo que tiene que hacer esa persona. Y eso se ve perfectamente. Es más, y esto es una cosa chulísima, así que te la cuento, a lo mejor no os gusta. Sí, cuenta, pero cuenta. esto es una pasada, ¿eh? Esto es una pasada. Cuando nosotros vemos el corazón de una persona, por ejemplo, que hace ciclismo o triatlón, que son el ciclismo y el triatlón que son las adaptaciones más brutales, la verdad. Porque hay gente que hace mucho volumen de entrenamiento Claro. y en cierto modo nos ponen en un brete a los cardiólogos, porque esas adaptaciones son tan grandes que por un lado no tenemos claro hasta qué punto son saludables, pero por otro se parecen mucho a personas que tienen una enfermedad de corazón, porque el corazón se vuelve muy grande, muy apto para movilizar grandes volúmenes en cada bombeo y encima va muy lento, tiene mucha bradicardia. Y hay patologías que se parecen a eso. Pero fíjate, cuando nosotros vemos cómo son los corazones de una persona sedentaria y de una persona que hace ejercicio, sobre todo alto volumen de entrenamiento, son muy distintos. La persona sedentaria suele tener unos grosores de la pared más gordos, más gruesos, y el bombeo es mucho más ineficaz que el de una persona que hace mucho volumen de entrenamiento, donde el corazón es más grande y tiene un bombeo mucho más eficaz. Por eso tiene que latir menos veces en cada minuto. ¿Qué es más fuerte? Es más fuerte. Más flexible, ¿no? Sí, mira, una anécdota. Cuando nosotros vemos cómo son los corazones de, por ejemplo, los chimpancés naturales, que no entrenan porque lo necesitan, que viven en la selva, se parecen mucho más al deportista de fuerza, que hace entrenamiento de fuerza. Y esto es curioso, porque decimos, el entrenamiento de fuerza que engruesa el corazón y le supone un latido más ineficaz, por así decirlo, ¿por qué se parece al de los chimpancés? La respuesta posiblemente está en que nosotros somos distintos de los chimpancés, sobre todo hemos evolucionado para hacer una actividad física muy distinta. El ejercicio de fuerza es fundamental, como hemos comentado, pero
el humano, como ser vivo, no solo necesita hacer ejercicio de fuerza, el ejercicio aeróbico también es importante, que puede ser estar andando muchas horas al día o hacer una clase de HIIT de alta intensidad menos tiempo, pero hay que hacer aeróbico. ¿Por qué? Pues porque evolutivamente el humano está hecho, y si lo piensas tiene mucho sentido, para hacer ejercicio de resistencia. Cualquier persona, piénsalo, ¿tú no crees que cualquier persona con un mínimo de entrenamiento puede estar caminando durante 8 o 10 horas al día sin cansarse? ¿Verdad que sí? Cualquier persona. En cambio es más difícil que una persona tenga buenas marcas en sentadilla o en press banca, requiere más esfuerzo. Pero tú coges a una persona que no ha hecho ejercicio en su vida, que tenga 60, 70 años, y vamos a caminar un poquito todos los días. ¿No crees que en pocas semanas puede estar caminando 5 o 6 horas? Sí. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema muscular, endocrino, energético, nuestros músculos y nuestra ergonomía estamos hechos para caminar mucho. Por eso nuestro corazón en estado salvaje se parece mucho más al deportista de alto volumen de entrenamiento que al de los chimpancés. ¿Por qué? Porque el chimpancé, al contrario que el humano, no camina durante el día. Está prácticamente sentado y cuando tiene alguna urgencia se sube al árbol o sale corriendo durante poco. Es un cuerpo, tienen un metabolismo apto y adaptado para hacer grandes esfuerzos durante cortos periodos de tiempo. Y por eso el corazón se parece más al del deportista de fuerza. Qué fuerte. Madre, Es una pasada, es chulísimo. Sí, pero Hostia, bueno, yo gracias creo por que compartir eso, ¿eh? Sí, es chulo. Gracias. Nosotros siempre decimos también en nuestros entrenos que el entreno de fuerza es fundamental, ¿no? Sí. Y probablemente es la base de la pirámide, pero luego evidentemente es de lógica que cada cosa que hagas mejore, ¿no? Pues el cardio, no te vas a tirar todo el día haciendo deporte, pero, Claro. pero de una actividad cardiovascular durante la semana, movilidad también, Claro. ¿sabes? O sea, Claro. al final cuanto más completo eres, mejor. Eso. Sí, yo creo que es importante eso. Tenemos que pensar en esa dosis de... Si pensamos de una manera natural, que a mí me gusta mucho pensar desde el punto de vista evolutivo, para qué estamos hechos, ningún animal va al gimnasio ni entrena en su casa. ¿Vale? Pero bueno, hace su... Claro, pero no para. Pero es porque, Claro. pero la vida le exige tener que hacer un ejercicio físico para conseguir seguramente alimento, pareja o hijos. A mí me gusta entender o pensar que estas clases, estos entrenamientos, el ejercicio físico que tenemos que hacer es el peaje, la moneda a cambio que hemos de pagar evolucionar como sociedad. y para vivir pues, con todas estas... involucionar. Claro, para evolucionar, para poder Ya. vivir en este mundo artificial Ya. con la máxima salud, como con nuestro cuerpo adaptado a hacer ejercicio. El entrenamiento sería como ese peaje que tenemos que pagar todos para estar sanos. Pero Sí. si no somos conscientes no lo hacemos. Sí, totalmente. Aunque somos perezosos Yo por siempre cuesta- lo digo, o sea, al cuesta final mucho, es que el estilo de vida que estamos creando y la vida que estamos creando cada día más, que si globo, que si no sé qué, es justo Claro, lo contrario que claro. el cuerpo necesita. Claro, exacto. Entonces, o te fuerzas a darle Claro. eso que necesita para estar sano Claro. o estás muy poco sano. Si lo pensamos, ¿por qué somos perezosos? Como seres vivos, los humanos somos perezosos, nos Sí. cuesta hacer todo. Sí. Pues porque nuestro cuerpo está adaptado para recuperarse en un ambiente que le exige esfuerzo. Claro. Cuando quitamos esa exigencia del esfuerzo de nuestro mundo actual y artificial, es cuando se desequilibra, porque lo que queremos, lo que nos tira nuestro cuerpo y nuestra mente es a descansar todo el día sin ese esfuerzo exigido, que en cierto modo es el input que necesita nuestro cuerpo para optimizarse por nuestros músculos, para ser grandes y fuertes. Ya. Claro. Y luego encima si le añades todo el tema del estrés, Te muere. ya se Claro, empeora es todo fatal, exponencialmente. Es fatal. ¿Cómo influyen los niveles de grasa en el músculo? O sea, en el corazón, perdón. Pues mira, eso es súper curioso. Cuando nosotros vemos corazones, o sea, tenemos que operar o intervenir, aunque yo no soy cirujano de abrir el pecho, pero bueno, obviamente es mi especialidad y lo veo por eco. Cuando nosotros vemos el corazón de una persona que tiene un exceso de grasa corporal, una mala composición corporal, sobre todo cuando tiene mucha grasa y se viene acompañada de poco músculo, una composición corporal subóptima. El corazón tiene también mucha grasa por dentro. El corazón como tal es un músculo con cavidades que bombea la sangre, pero está rodeado de una membrana que se llama pericardio. Y el pericardio tiene depósitos de grasa. El pericardio de una persona sana que hace ejercicio y no tiene un exceso tiene una buena composición corporal, no tiene exceso de grasa en su cuerpo, subcutánea, no tiene prácticamente grasa, tiene muy poca. Cuando vemos el corazón de una persona con obesidad y con poco músculo, está rodeado de una capa de grasa que es tremendo. Pero eso Y se quita haciendo dieta y entrenamiento. Bueno, eso te vida teniendo un buen estilo Y de ahí vida. cambio sí. porque es verdad que hay personas con niveles altos de grasa y con niveles altos, o sea, con sobrepeso, Sí. pero pueden entrenar, ¿no? Y pueden cuidarse. Sí.
¿Ahí hay diferencia? Sí, y además eso es impresionante. Hay estudios que nos dicen que, hablando de grasa pericárdica, de la que estamos hablando, como personas que aún no han adelgazado, vienen de obesidad, pero han cambiado su estilo de vida, las hormonas que libera ese pericardio son distintas, son más favorables a la pérdida de grasa, a la optimización del metabolismo energético. Es decir, eso también puede animar mucho a la gente y es real. Cuando tú, pues imagínate, vamos a pensar en una persona con mala composición corporal, con obesidad y poco músculo, que quiere cambiar y ve la meta muy, muy lejos. Dice, es que tengo que perder tantos kilos que me desespero, no quiero empezar, me parece que el camino va a ser tan largo y tan difícil que no quiero. Bueno, pues hay un mensaje real y científico que es, mira, antes de perder los kilos, solo con moverte, solo con llevar una alimentación más saludable, tu cuerpo ya va a estar mejor. Y hay personas que aún en vías de perder kilos, que les sobran muchos kilos, tienen indicadores. O sea, se les va, por ejemplo, la resistencia a la insulina, la diabetes, desaparece antes de perder todos los kilos que necesitan. Luego, si los pierden, aún mejor. Pero digamos que el sistema hormonal que se crea, el ambiente hormonal que se crea cuando nosotros estamos en vías de recuperarnos, ya está haciendo mucho y no tanto, o no solo necesitamos perder los kilos para ya notar mejorías en nuestro cuerpo. Realmente el corazón responde más. Nuestras hormonas responden más al proceso, al propio proceso, que al objetivo, ¿no? Eso es súper interesante para la gente. Pero es un proceso igual que una persona que puede tener una composición corporal perfecta y fuma, no entrena de repente. Eso también supongo tóxicos, que en el corazón se nota. O sea, se crea un ambiente hormonal que es deleterio y es perjudicial. Por eso tenemos que... A mí muchas veces me dice la gente, doctor, me encanta lo que pone en redes y yo quiero hacerme una coronografía para ver si tengo placas en el corazón. Yo quiero saber cómo estoy. Y yo digo, está muy bien, pero no tiene ningún sentido. Porque si tú estás bien, tienes que seguir llevando un buen estilo de vida. Y si tú estás mal, tienes que seguir llevando un buen estilo de vida o mejorar, independientemente de que tú por dentro estés bien o mal. La respuesta siempre va a ser cuídate, porque eso va a ser lo que más beneficio te va a aportar en el día a día. Me parece súper potente para las personas que ven muy lejos la meta, ¿no? Y es como, no voy a estar sano nunca porque yo pertenezco a la parte no sana, ¿no?, de la población. Claro. No tiene sentido eso. Claro, no tiene sentido. Súper interesante. Siempre puedes tener tu mejor versión. La gente que hace dieta vegana, vegetariana y todo esto implica, o sea, ¿esto influye a bien o a mal al corazón? Me pregunto, ¿hay estudios o...? Sí, mucha. Si me preguntas por la dieta vegetariana, el cardiólogo es amigo de este tipo de dieta, la verdad. La dieta vegetariana, ¿no? Sí, o vegana. Ah, vegana también. Implica, obviamente, suplementación de B12 principalmente, y ya en función de lo que comas, a lo mejor otro tipo de suplementación. Pero yo tengo que ser real, a pesar de que yo creo que la mejor dieta, el ser humano es un omnívoro y tenemos muchos estudios y sobre todo no tiene sentido una dieta que genere carencias, como por ejemplo de B12, no tiene sentido que sea la más saludable. Tenemos muchos estudios que nos dicen que una dieta, sobre todo basada en plantas, pero con proteína que pueden venir de la leche, que es, por ejemplo, que es un alimento que se tiene como inflamatorio, que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la evidencia, de pescado azul, de legumbres, es súper saludable. También es verdad que los estudios que han analizado cómo de saludable es una dieta vegetariana y vegana desde el punto de vista cardiovascular salen bien. Es que volviendo un poco a remontarnos sobre... A mí también me gusta mucho la perspectiva de dónde venimos, sí, ¿no? ¿Qué somos y por qué, ¿no? Porque ciertas explicaciones actuales pues hacen referencia de dónde venimos, ¿no? Y en realidad, si te pones a pensarlo, en nuestros orígenes había parte de la población que se alimentaba de animales y demás, claro, pero había mucha otra que solamente de verduras de lo que daba la tierra. Entonces tiene sentido que sea bueno, ¿no? Claro, y sobre todo en periodos, porque habría periodos donde la caza era posible y otros donde a lo mejor no era posible. Venían periodos de glaciación o de invierno fuerte donde a lo mejor no había frutas, claro, y tenían que vivir de la caza, y otros distintos. Entonces tiene mucho sentido que nuestro cuerpo se optimice y se adapte a cada una de las alimentaciones. De mismo modo, no puedo decir lo mismo de una dieta baja en carbohidratos, que también está muy de moda. Sí, No puedes decir lo mismo. Interesante. No puedo decir lo mismo, la keto. Una dieta keto a largo plazo, a corto plazo, tiene unas ventajas muy importantes. Sensibiliza mucho la insulina,
Es la dieta con que más peso se pierde más rápidamente. Eso está muy bien y en muchas personas puede ser un refuerzo súper positivo y súper bueno. Pero a largo plazo, pues tenemos dudas sobre si es beneficiosa desde el punto de vista cardiovascular. Yo estoy 3 días sin comer hidrato. Claro, pero porque él hace mucho ejercicio y aparte él ya está optimizado, ¿sabes? O sea, al final es como para personas muy concretas, para un momento concreto. Yo me desmayo. Pero es verdad que al final yo siempre digo que cualquier dieta que por sí misma te restringe un nutriente no tiene mucho sentido, totalmente. Y yo quiero preguntarte algo porque yo te sigo mucho en redes y en muchos contenidos que subes, yo supongo que porque te ven joven, fuerte y te dedicas al tema del corazón, ¿no? Veo comentarios que te preguntan mucho por el tema anabólicos, o sea, es impresionante. Y siempre te quieren pedir como, en plan, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Esto es sano? Y el otro día que sacaste una publicación sobre un incidente que había ocurrido con un culturista y demás, bueno, pues la gente hasta se quejaba, ¿no? En plan, no puedes asociarlo a eso y tal. Total. ¿Qué podrías aportar? Seguro que hay gente que nos ve que tiene relación con ello, mucha que no, porque al final nuestros seguidores, pues nosotros como nunca hemos hablado de ese tema, pues no tiene mucho, pero yo creo que es muy interesante. Bueno, mira, eso es un peligro que tenemos en las puertas, está entrando ahora mismo en nuestra sociedad y que vamos a ver las repercusiones del sistema sanitario. La estamos viendo algo, pero va a ser algo mucho más habitual. Tenemos un problema muy grande con el uso de hormonas, esteroides, anabólicos, porque si bien... yo creo que es un problema muy grande porque se está haciendo promoción de ellas desde el punto de vista de las redes sociales y se está banalizando mucho su uso. Los anabólicos, sobre todo en gente joven. La gente de mi edad, de nuestra quinta para arriba, son más conscientes de que es algo muy peligroso. Es posible, pero bueno, también hay gente de nuestra edad y más que son súper fans y ahora se está hablando mucho de lo que se llama TRT, terapia de reemplazo de testosterona, que son dosis pequeñas de testosterona que según se supone que limitan esa bajada fisiológica que tiene los niveles de testosterona con la edad. A partir de los 40, 50 años se pierde bastante y entonces pues con la terapia de reemplazo hormonal son dosis mucho más pequeñas que lo que te hacen es ponerte la testosterona en niveles, se supone que fisiológicos, pero en la vida diaria lo que haces es un poquito por encima, entonces te ves más fuerte que nunca con 50, 60 años y eso engancha mucho. Pues tengo que decir, 50 a lo mejor voy a... Tengo que decir que eso no ha demostrado causar más mortalidad. La TRT, de hecho hay estudios ya, un New England que se publicó hace un par de semanas, que no presenta más mortalidad que los niveles fisiológicos. O sea, hay que ser cauto con esto, pero sí que es cierto que las dosis de anabolizantes que está usando la gente joven sin cuidado, sin tener en cuenta su salud, son peligrosas. Y estamos viendo que en la publicación que puse hace poco, pues ya casos clínicos y todos tenemos en los hospitales gente que genera arritmias, infarto, incluso muerte súbita. Yo tuve una experiencia con un chaval que se me murió en los brazos hace ya pues 7, 8 años cuando trabajaba en el hospital de Albacete, y eso no se cuenta en redes sociales. Entonces es verdad que creo que igual que hay personas que están haciendo mucho a favor del entrenamiento, pues también se hace en cierto modo apología de usar anabolizantes, y en gente muy joven y muchas veces menor de edad, con 16, 17 años, empiezan ya a pincharse esteroides, y esto pone en grave riesgo su salud, porque, y de hecho sí que los culturistas no naturales son el grupo de deportistas de élite, por así llamarlos, que menor esperanza de vida tienen. Por algo será, si es que lo tenemos en nuestras puertas, pero eso se blanquea. La gente tiene un amor desmesurado a la estética. Ya, pero es que eso en el momento en el que entra ese tema, o una persona, para mí ya deja de ser salud y pasa a ser otra cosa, pasa a ser estética, ¿no? Es como, o sea, es como la gente que para perder grasa se mete en un quirófano y se arriesgan la vida. Pues no estamos hablando de salud, estamos hablando de estética, ¿no? Y muchas veces se junta, porque como es personas que entrenan, pero no es lo mismo, ¿no? A mí esto siempre me gusta dejarlo claro, porque cuando alguna vez he ido también de invitada a algún podcast y me han preguntado, yo la verdad es que ni tengo ni idea. Es verdad que en su momento competí hace muchos años y alrededor lo vi, ¿no? Pero no me interesó, entonces siempre me he mantenido al margen. Te imaginas lo que hay.
Pero ni sí, te hablando imaginas, contigo el otro día y por cada privado vez y tal, más. me lo decías. Es brutal en los gimnasios, la gente joven que Me parece está horrible. usando química para mejorar sus marcas y bueno, de hecho es que hay federaciones que permiten el uso de anabolizantes para competir, con lo cual si lo hace el de al lado, Pero pues eso lo todo haces es tú. mercado negro, porque al final Sí, eso claro. no es legal. En España sí, claro, Madre. totalmente, pero es muy fácil de conseguir. Además te pueden venir de otros países y ya está. Sí, sí. Se nota mucho, ¿no? Bueno, yo lo sé perfectamente, pero la gente no, pero se nota en qué... dime 2, 3 factores para, a simple vista, ver a una persona anabolizada y una persona que no está anabolizada. ¿Sabes lo que pasa? No se nota tanto ya, es porque la gente lo usa sin haber Muy mal, estado ¿no? preparada, lo usa muy mal. Entonces, realmente, ¿sabes lo que pasa? Cuando nosotros, a lo mejor la idea que teníamos, que era pues gente con un excesivo, Yo pensaba grasa, poca grasa, vamos, un poca componente grasa de y un grasa desarrollo muscular tremendo, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de un estado natural tener buena condición muscular y un porcentaje graso muy bajo. Sobre todo gente que tiene unas marcas que son pues muy difíciles de conseguir de manera natural, pues a lo mejor te puedes atraer más. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día con esto que se pierde el miedo? Porque tú te apuntas con 17, 18 años a un gimnasio, estás unos meses o un año y dices, voy a empezar a tomar anabólicos. Y entonces, en realidad, lo único que están haciendo es acortando el tiempo que llegan a X marcas, que a lo mejor lo iban a conseguir en 2-3 años, pues lo consiguen en 6 meses. Yo creo que eso es casi una condición humana, porque en Claro. realidad estamos pensando antes en qué me tomo Claro. antes que empezar a Que no- entrenar, ¿sabes? Que nos encantan los atajos y los Sí, trucos y claro. las trampas. Bueno, hablando de qué mata más, Sí. a nosotros nos llamó mucho la atención una publicación Sí. que la vamos a poner aquí en el vídeo. Sí. Esta de qué mata más. Porque nos llamó mucho la atención Sí. porque hiciste esta publicación explicando el Sí. nivel de fuerza que es más Sí. mortal que el alcohol. Sí, efectivamente. Cuando nosotros, y esto viene de estudios observacionales muy grandes, esta publicación en particular viene de un estudio que se publicó, creo, No. esto creo que era en el Lancet, efectivamente, la tienes aquí en el Lancet. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Y esto es un poco es un ejercicio de tomar conciencia y que hasta cierto punto lo hemos comentado un pelín antes. Nosotros, en medicina, tú le dices a cualquier médico, venga, dime factores de riesgo cardiovascular. Y todo lo que nos enseñan es la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, fumar. El colesterol. ¿no? El colesterol, es lo de siempre. Lo de siempre. Bueno, Pero- te voy a interrumpir Sí. porque es que el padre de Vero siempre me dice, hace 45 años ibas al médico y el médico fumaba. Claro, es verdad. Claro, Qué claro, suerte, claro, eso. claro. Bueno, afortunadamente vamos mejorando poco a poco. Aunque me digo que fuman, como en todo. Sí, Sí, bueno, pero no en la consulta, en tu cara. ya. Entonces se podía. Bueno, yo cuando empecé a estudiar medicina no se podía fumar en los hospitales, creo. Habían como salas de 2004, espera, ¿no? A lo sí, mejor, sí, sí. sí. No, se podía, yo creo, aún. No sé, no me acuerdo. El 2004, Puede ser. 2005, cuando éramos pequeños eso lo hemos visto todo. Sí. Cuando todos nacimos se podía fumar en el paritorio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos son como los factores de riesgo cardiovascular, pero es un ejercicio de conciencia pensar que hay algo más aparte de lo que nos han enseñado. Entonces, hay estudios muy grandes cuando dicen, vale, voy a olvidarme de la definición de factor de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes y tal. Voy a ver qué factores de los que yo pueda recoger en un estudio se asocian a morir más, a matar más. Entonces ahí meten de todo. Y entonces te sorprende ver cómo el bajo nivel de fuerza es un factor de riesgo cardiovascular y un factor de riesgo de mortalidad como tal, mucho más potente que, por ejemplo, el colesterol. Mucho más potente que, por ejemplo, pues otros, claro, como ejemplo, el sedentarismo. Una persona, si está fuerte, tiene más esperanza de vida que una persona que una persona que esté fuerte y se mueva poco tiene más esperanza de vida que una persona que, aunque se mueva más, no tenga músculo. Eso dicen estos estudios. Madre Que no mía, significa me que una encanta cosa no me sea digas importante. esto, porque hay mucha gente que hace ciclismo y está chupado, sí, está, pero entonces me estás diciendo Claro. con este estudio que tienen menos vida que una persona que está fuerte. En algunos estudios se ha visto efectivamente eso, que la masa muscular protege de la mortalidad independientemente de todo lo demás. ¿A nivel cardiovascular o a Sí, nivel general? Esto era a nivel general, este estudio en particular. Y en este estudio salían cosas muy curiosas, como por ejemplo la contaminación, que no lo quise meter en el diagrama, es un factor de riesgo mucho más potente, por ejemplo, que el colesterol LDL.
Solo ¿no? hay que verlo en plan en los Claro, pueblos, sí. que hay mucha menos contaminación, Sí. la gente Sí. vive ahí, Vive o sea, la más. gente vive más. Sí, estamos fuerte. en las ciudades, tenemos unos niveles de contaminación y ahora hay estudios brutales que nos están poniendo esto en valor y sabemos, por ejemplo, que después de picos de contaminación en ciudades como en grandes ciudades, viene un pequeño repunte en los eventos cardiovasculares después de días de mucha contaminación. Y esto es brutal. Ostras, qué fuerte, Qué barbaridad, tío. Esto se ha hecho en Madrid, un equipo de compañeros míos cardiólogos que están investigando brutal de esto. La Y es de gente ahora, que vive en el centro. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que luego también los niveles de contaminación que son óptimos ni siquiera en los pueblos se alcanzan. Tenemos tal nivel de globalización, de automovilismo, de carreteras, todo eso suelta lo que se llama material particulado, que es el que podemos inhalar, va a nuestro cuerpo y nos supone pues un riesgo de sufrir un Qué evento guay, yo voy en cardiovascular. moto por Madrid y Claro. eso ya estoy aquí Claro. todo para adentro. Cuando Claro, cuando yo voy en moto también con él y entramos en plan por un túnel, cierro los. Este viene ahí un Intento no escucha, respirar. que voy a No pienses conducir con eso. mascarilla. La gente lo recomienda. Claro, es que tú Lo que pasa es que sabes. es un rollo, pero sí. Eso mejoraría un poco. Bueno, hemos estado viviendo con Sí, mascarilla ya 2 también, años. pero es un rollo, lo odio. No pasa nada. Sí, sí, Bueno, has publicado tu libro Lo que tu corazón espera Sí, de ti. hace muy poco. Hace muy poquito. Cuéntanos un poco por qué decides escribirlo y qué vamos a encontrar en él para las personas Sí. que no te conocen. Pues lo que he intentado en Lo que tu corazón espera de ti es dar como una visión muy integral de la salud desde el punto de vista, digamos, explicando por qué todos estos hábitos que hablamos pues son importantes para la salud. Yo me centro un poco más en la salud cardiovascular, pero realmente también hablo a veces de cáncer y de otro tipo de patologías. Y no solo se habla, que es un libro que parece que va a hablar, pues eso, de lo típico, de nutrición, de ejercicio, a pesar de que sí que desmitifico muchos aspectos, sobre todo de nutrición, de algunos tipos de dietas y de entrenamiento, que hablo también de lo importante que es pues, el ejercicio fuerte, también el aeróbico. También me meto en otros factores que creo que son muy importantes, que son factores de riesgo cardiovascular que no son reconocidos o ampliamente reconocidos y son tan importantes como los otros. Hablo mucho de lo que se llama, o yo lo nombro en el libro como sincronización. Muchas veces la gente solo habla de la importancia de descansar, pero realmente descansar es solo una parte del día. Es importante vivir sincronizados al planeta, porque al fin y al cabo somos especies que hemos evolucionado con los ciclos que ha impuesto este planeta en el que vivimos, de día y de noche. Y no solo es importante descansar por la noche, sino estar activo durante el día, exponerse al sol. Y en el libro intento explicar un poco esto. Y la última parte del libro, que es a mí la que más me gustó escribir, quizá porque era la más distinta y la que más aprendí cuando estudié todo esto, es la importancia de la conexión para el cuerpo y para la salud. Conectar con los demás y conectar con la naturaleza. Somos seres vivos que hemos evolucionado y hemos crecido como especie en conexión con la naturaleza y no entre edificios de cristal. Somos una especie que somos seres sociales, que tenemos que, o sea, de verdad creamos influjos, inputs y beneficio al conectar con los demás. Y ahora mismo, en el mundo real, vivimos absolutamente hiperconectados. Tenemos la capacidad por redes sociales de estar en contacto con cientos y miles de personas, pero son relaciones de mala calidad. Y eso el cuerpo yo creo que está saturando mucho a nuestro cerebro. Realmente nosotros nos beneficiamos sobre todo de tener muchas conexiones, pero no tantas, pero de calidad, claro, ¿no? Entonces humanas. eso es humana y eso es lo que de verdad le viene a nuestro cerebro, porque lo otro son descargas muy rápidas de dopamina, Total, que igual que anulan. suben, bajan y al final te creas una tolerancia que en cierto modo pues yo creo que están friendo nuestro cerebro. Y eso explica un poco por qué tiene sentido, y el eje que influye en eso, por qué tiene sentido que eso beneficia a nuestra salud. El libro a mí me ha quedado muy bien, me gusta mucho, creo que la gente aprende mucho. Estás orgulloso, Sí, ¿no? sí. Del libro. Nosotros lo tenemos en casa. Estoy flipado contigo. Me encanta cómo hablas y me encanta cómo explicas y sobre todo lo informado que estás. Bueno, Me encanta. me digo eso, si me preguntas otra cosa, pues no ¿Cuántos sé. estudios te lees al día? Pues es que ¿sabes lo que pasa? Que me entretiene. Cuando yo me metí en redes sociales dije, si en realidad no me va a costar tanto, si es lo mismo que yo hago, pero contárselo a la gente. Contarlo. Pero bueno, hay que tener un don de comunicación que y yo creo funciona. que tú lo tienes, lo haces Bueno, súper gracias. bien. Bueno, vamos a jugar a un juego, Venga. amigo mío. Que Me encanta jugar. Me encanta jugar. el juego, ¿no? A ver, es muy importante que te mojes. Vale. Pero que te mojes José Avellán y también José Doctor. Avellán profesional. Venga, vale. Porque nosotros te vamos a decir unas palabras. Sí. Con esas palabras tú tienes que darnos
tu explicación base a José Avellán y Vale. con el concepto... ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, a ver, pues, que no me lío Un par mucho, de ¿no? frases. un par Vale, de frases. frases, muy rápido. Un par de frases. Te voy a decir la primera. Salud mental. Pues vital, importantísimo. Claro, es súper importante. Pero ¿qué tengo que decir? Y corazón. No. Me encanta este hombre. No, que es de importante la salud mental. O sea, ¿Cómo Sí, sobre es todo, importante. Si no está bien la cabeza, no ¿qué opinas funciona desde nada. el punto de vista médico también sobre esos conceptos, Claro. sabes? Vale, perfecto. Bueno, sobre salud mental, o sea, a mí me parece que es algo que ha estado muy olvidado desde el punto de vista sanitario y es clarísimo la importancia que tiene. Si la cabeza no funciona, no va a funcionar bien el cuerpo. ¿Cómo Y es- funciona cuando una persona tiene un problema en el corazón, una persona está en el hospital y tiene la cabeza bien amueblada y seguro que salen muchos pacientes? ¿verdad? Mucho mejor. De hecho, nosotros tenemos muy claro que si una persona tiene buen apoyo social y tiene ánimo y está animada, se muere menos. Eso es así. Si una persona, hay de hecho muchos vínculos entre depresión, ansiedad y enfermedad cardíaca, enfermedad cardiovascular. Eso está claramente asociado. La mejor dieta. Basada en plantas. Cuanto más plantas vegetales en tu plato, mejor. Y que incluya pues proteína del pescado, por ejemplo. ¿Vale? Eso me gusta ¿Por qué de mucho. carne no? Pues porque la carne blanca sí que es verdad que de momento permanece inmaculada, pero la roja, no te diría que creemos, la roja produce más enfermedad cardiovascular y A mí cáncer. me flipa. Te flipará, pero si yo te tengo que decir que es peor que la carne blanca y que el pescado, estoy diciéndote lo que dicen los estudios científicos. Pero es que eso no significa que esté los malo. ciclistas... Pero eso un no significa abuso que de sacan ella o incluso clenbuterol. en pequeñas dosis. No, un botero. La carne no. No, o sea, pero que un botero es una Eso es cuando la carne Loba. está dopada, ¿no? No, que va, no tiene hormonas, no tiene hormonas. Mira, es que, ¿sabes lo que pasa? Y esto pasa con todo, pasa con los edulcorantes, pasa con todo. Tenemos el concepto de que si algo, voy a decir una cosa que a lo mejor es muy fuerte, si algo se asocia a un hallazgo perjudicial, como puede ser cáncer, es perjudicial. Vivir produce cáncer. Nosotros, no quieres morirte de un infarto, pues me ahogo y me muero ahora de otra cosa, ¿no? Claro. O sea, al fin y al cabo, vivimos continuamente con una serie de probabilidades de poder generar un desenlace fatal. Y sabemos que hay algo que puede acelerar eso y hay algo que puede producir, que puede disminuirlo. Pues tenemos claro que la carne produce cáncer. Ahora, ¿cómo es este riesgo, por ejemplo, en el cáncer del tracto digestivo? Ligero, pero existe. ¿Cómo es esto en cuanto a enfermedad cardiovascular? Muy pequeño, muy pequeño. No me acuerdo cuál era la equivalencia, pero era fumar muy pocos cigarros al año. No al día. Era muy poco, pero ese riesgo parece que es real. Pero es que te voy a dar un dato súper curioso, súper chulo. En la naturaleza, el cáncer es anecdótico, en los animales. Bueno, pues si bien es muy poco frecuente, sabemos que los carnívoros tienen más cáncer que los herbívoros. Es decir, tiene más cáncer un león, un leopardo, en estado natural, absolutamente natural, que una vaca. Probablemente porque cuanto más lejos estamos o más en la cima estamos en la cadena alimenticia, pues más tóxicos o más fáciles que lo que estemos ingiriendo, pues tú te estás comiendo los tóxicos o las sustancias que ha podido tener perjudiciales los animales que están por debajo de tu cadena alimentaria. ¿Esto significa que la carne roja es mala? O a lo mejor es un riesgo que podemos asumir porque la carne roja también tiene beneficios. Ahora bien, tú me preguntas cuál es la mejor dieta, pues yo te digo, pues lo que más ha demostrado en estudios es lo más saludable. Una dieta basada en plantas y con pescado, proteína. Hay que animarse a comer más pescado. Fuerza. Como pescado, pero me cuesta más que la carne, claro. Sí. ¿Fuerza o cardio? Es que yo siempre digo que la combinación de los dos es mejor. Si yo tuviera que hacer solo una cosa, fíjate, por a lo mejor atractivo personal o que me gusta, yo haría fuerza. Porque sé que si yo tengo que hacer, imagínate, tengo que hacer solo fuerza o cardio, ¿no? Y tengo que entrenar 4 días a la semana. Yo sé que me va a costar mucho menos y voy a estar más saludable haciendo fuerza, seguro. Pero ¿por qué la gente no lo entiendo, tío? ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué no entienden que el entrenamiento de fuerza es muy beneficioso y no tienen que acabar cada día que entrenan fatigados? Porque la gente súper sudada, súper fatigada dice, estoy entrenado, estoy sano. Claro, no tiene por qué. No tiene por qué y no tienes que entrenar, no tienes que acabar así, tienes que acabar
bien, ¿no? O sea, he entrenado fuerza y me siento bien, ¿no? Sí. Y ir evolucionando. Ostras, Sí. no sé por qué. Bueno, pues porque tenemos seguramente, digamos, de la herencia pasada de que el entrenamiento de fuerza, uno, no era saludable, entonces el estar cansado, esa era haber entrenado. Y luego también porque, no nos engañemos, la sensación que aporta haberse fatigado es buena, ¿eh? Quien lo vive Ya, pero es no es ciertamente salud. adictiva. No Amigo tiene, mío. no, efectivamente, no tiene por qué serlo. Pero cansarse de vez en cuando también está bien. Sí, claro, Es fundamental. no todos los días. Efectivamente. Sí, por eso nosotros... Sí, hay gente que está adicta a esa sensación, Mira, ¿no? yo ahora mismo, y esto es súper personal, yo ahora mismo estoy viviendo la repercusión de haberme lesionado. Yo además, me lesioné por ser un obseso loco, o sea, por todo esto que digo, pues no lo hago. O sea, yo al contrario, ¿vale? Y me lesioné bien. Entonces, ahora llevo un año haciendo ejercicio por salud con lo que puedo. Y yo me esfuerzo semanalmente por hacer 2 sesiones de cardio, que me subo, puedo hacer escaleras, me subo a las escaleras, me tiro media hora, que eso es insufrible. Pero yo me esfuerzo por hacer Bien eso. de glúteo, Claro, ¿no? buah. Y sé que lo hago por salud. Y el resto hago fuerza. Y la fuerza, Claro. pues eso te cansa menos. Y sé que estoy haciendo por mi salud. Claro, o sea es que si eres consciente, puedes nosotros en llevar... los retos de entrenar virtual, para que tú te hagas una idea, nosotros entrenamos 5 días de fuerza, hacemos 3, 4 a la semana cardiovascular, o sea, Muy lo bien. compaginamos, ¿no? O sea, Muy hacemos como un saludable. complementario y Muy está bien. muy bien porque es lo que lo que tú estás diciendo al Sí. final es pero bueno, es que tío, la gente me encantaría Bueno, que le la cuesta. gente se diese más cuenta cada vez. Pero bueno, siendo Hemos dicho consciente, 2 ya frases está. por palabra. Sí, venga, Muy dale, bien. tira. El sexo es hacer ejercicio. Sí, pero poco. Bueno, depende de cómo te acuestes con tu pareja. Eso digo yo siempre. No, depende de lo claro, que hagas. Depende de la actividad. Sí, en general, ¿sabes lo que pasa? Cuando hacemos estudios y vemos cuánto se gasta, pues como fregar media hora. O sea, no, nada. ¿Sabes? Pero es lo que hace la gente. ¿Sabes? Pero Claro. si tú eres capaz de hacer... Eres creativo, ¿no? Eres creativo y te inventas cosas, puedes hacer mucho ejercicio. ¿Eritritol, sí o no? Idealmente no. Idealmente ¿Y tú yo no tomas quiero... café? Sí. ¿Y con qué lo endulzas o no lo endulzas? Esta mañana me he tomado uno sin endulzar. A veces le pongo un poquito de sacarina cuando yo qué sé, pero normalmente no le echo nada. Pero escúchame. ¿De azúcar normal no? Yo te he contestado porque para ponerte de pie en hombre, eritritol no, porque ¿para qué? Ahora, necesitas edulcorante, eritritol puedes tomar perfectamente, no pasa nada. No, si te estoy preguntando para ver yo. Claro, Para ver quién somos. si hay que elegir, mejor nada, obviamente, pero Claro, hay que claro. morirse de algo. Claro. como dice la No, gente, ¿no? ¿sabes lo que pasa? Que el eritritol salió un estudio Sí, hace no que mucho. fue muy ¿no? comentado hace muy poco, que lo asociaba a mayor mortalidad cardiovascular. Pero no era tomar eritritol, que eso lo comenté yo también en redes sociales. Era personas que en su cuerpo tenían más eritritol. ¿Por qué yo puedo tener más eritritol? Uno, porque tenga que tomar edulcorantes y las personas, porque el médico me haya prohibido tomar azúcar. ¿Vale? Entonces, si yo tomo más, tengo más en mi cuerpo. Pero si a mí me ha prohibido tomar azúcar el médico, a lo mejor es porque yo tengo mucho riesgo cardiovascular. Es decir, yo ya he tenido un infarto, he tenido cáncer y me han dicho no tomes azúcar, entonces tomo más. Pero esas personas, por haber sufrido esa enfermedad, ya tienen más riesgo de sufrir un evento cardiovascular. No es que el eritritol lo esté produciendo. Claro. Es decir, no era un estudio en el que decía, te voy a dar eritritol. No Y a ti cogían no, el contexto y anterior. vamos a ver quién se muere más, siendo personas normales. No, esto eran... Voy a mediros a todos cuánto eritritol tenéis. Ah, mira, los que tienen más eritritol en sangre se mueren más. Pero es que a lo mejor... Es que es muy fácil tergiversar muchas veces. Entonces te decía, el eritritol se asocia a más mortalidad. Bueno, tener más eritritol en sangre, pero no sé si tomar más o no. El estudio tenía ciertas connotaciones. Ahora, me parece bien tomar precaución con el eritritol. No obstante, sabemos que las dosis que pueden ser perjudiciales son mucho más altas que las que te puedes tomar en una sacarina. Vamos, una sacarina no tiene, pero en un endulzante, perdón. ¿Ultraprocesados? No, nunca, never. Eso sí que está súper demostrado y es uno de los mensajes principales que yo creo que hay que dar. Los ¿Es ultraprocesados... más cancerígeno un ultraprocesado o la carne roja? Muchísimo más. Los ultraprocesados son el gran mal de nuestra alimentación Ya. actual y habitual, sin ninguna duda. Es que nos queremos inventar todo. No, y al Es que te final- vas a está. una estantería de cualquier supermercado y Está los lleno. donuts está vacío. O sea, que se Claro. los llevan todos. Claro, sí, La es que leche es un frita. problema. No, es que Es un ¿cuánto problema. porcentaje de un supermercado son procesados? Bueno, es una buena pregunta, no ultraprocesados? sé, pero seguro que más de la mitad. Totalmente, Estoy seguro. es un canteo. ¿Creatina? Seguro. Buena. Incluso lo he llevado en un estudio que espero que se publique pronto. Lo estoy haciendo con un compañero que lo ha probado en gente con insuficiencia cardíaca. La creatina, desde el punto de vista cardiovascular, es una sustancia segura. Incluso, ya te digo, hay pequeños estudios y nosotros hemos hecho otro con insuficiencia cardíaca, gente que está muy, muy perjudicada del corazón y le funciona mal, en la cual le damos creatina y solo con poder moverse más mejora.
Claro, porque si al fin y al cabo necesitas movimiento y el corazón no te deja porque está mal, si yo puedo con mi sistema muscular moverme más, eso va a ser bueno para el corazón. Claro, y la creatina es sentido. segura, no daña la función renal, lo tenemos muy claro. Y por último, y para cerrar ya, Sí. y nuestro motivo de vida y lo que da sentido cada día y conocer tu punto de vista aporta muchísimo, entrenamiento y corazón. Fundamental. O sea, lo hemos comentado un poco, pero si nosotros pensamos que necesitamos la actividad física para optimizar nuestro cuerpo, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema metabólico, nuestros huesos, nuestra capacidad muscular, el entrenamiento es pues esa moneda a cambio que tenemos que dar para poder estar sanos y vivir en un mundo actual y absolutamente artificial. Es lo que tenemos que pagar, el peaje que tenemos que pasar para gozar de la máxima salud. Así que vamos, yo lo tengo clarísimo. A mí que no me lo quiten Pues nunca. nada, agradecerte que te hayas venido. Te tienes que venir a otro podcast para Cuando hablar quieras. de más cosas, porque aquí hay mucho que hablar. De Yo verdad, tengo que decir que es mi podcast favorito de todos los que llevamos. Me ha encantado. Mil gracias por venir. Creo que aportas muchísimo valor porque eres capaz de sintetizar y de explicar súper bien y de comunicar de una manera tan sencilla cosas que son complejas, ¿no? Y así todo el mundo las entiende. Y creo que el hecho de que se entiendan aporta muchísimo valor para que la gente cambie su estilo de vida y mejore su calidad de vida. Así que mil gracias. Creo que haces muy bien a toda la sociedad. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Para mí, todo un placer y lo que queráis, pues aquí me tenéis. Yo te digo que vas a venir más. Si nos aceptas la invitación Claro ya que aquí sí. en directo, Yo encantado. pues ya está. Trato Ya te digo hecho. que este no es el último con este señor porque es muy top. Gracias. Podemos hacer un preguntas y respuestas con él de la También. gente que seguro que tiene un montón de Claro, dudas. Lo haremos. Claro, súper Gracias. bien. Muy Gracias, de bien. verdad. Gracias a A todos por vosotros. escucharnos.